Vamos a iniciar la clase de hoy haciendo un poco también un repaso de la primera clase, teniendo en cuenta que estuvimos menos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar directamente con lo que ya habíamos estado desarrollando y también un poco haciendo la tarea en base a esto, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a empezar un poco con lo que es consultoría de proceso. Decíamos que la consultoría de proceso en la hablábamos de que generalmente es realizado por un experto, ¿verdad? Por alguien que se encargue de asesorar tanto a la cabeza como a la línea dentro de una organización, ¿verdad? Justamente como acá dice en el PowerPoint, ¿verdad? Que dice que las organizaciones no son perfectas. Justamente porque las organizaciones no son perfectas es que los consultores de procesos están, porque si bien es muy difícil que se llegue a alcanzar la perfección total, se busca siempre un mejor performance, ya sea de los procesos, ya sea de mayores competencias de las personas, ya sea una mejor tecnología, un mejoramiento en la calidad del servicio y de los productos, entregas más rápidas, ¿verdad? Por ende, todo esto lo que te dan son resultados más sólidos, resultados eh, más elevados, ¿verdad? Entonces, la idea es de la consultoría de proceso encontrar aquellos puntos, aquellos cuellos de botella, digamos, en donde las cosas se estén trancando o haya algunos inconvenientes en el cual esté interfiriendo en los procesos de trabajo, ¿verdad? Entonces, para eso está la consultoría de procesos. Bueno, ¿por qué dice que es de proceso, verdad? Porque en una consultoría tiene sus pasos a seguir, ¿verdad? Tiene un inicio en el cual uno va identificando cuál es el problema que existe en la organización, tiene un proceso de identificación de la herramienta que se va a utilizar para poder solucionar el problema, tiene un proceso de implementación y luego de adaptación de los recursos a la organización. Tiene un proceso nuevamente de evaluación de esa implementación y luego un proceso de culminación de evaluar, ¿verdad? Y culminar el proceso de consultoría. Por eso es un proceso, porque va paso por paso. No es que yo voy a recomendar que algo se hace y terminó la consultoría. No. Es un proceso. Fue, Sí, perdón, sí. justamente esa era mi duda, de que, o sea, que hasta qué punto llega el consultor de procesos. Yo pensaba que como si fuera en la selección, por ejemplo, uno presenta la terna y hasta ahí llega. En este caso, el consultor acompaña el proceso, ¿verdad? Hasta que se pueda implementar, ¿verdad? Claro. Vamos a decir que vamos a utilizar lo que mencionaste como ejemplo, Agustín, ¿sí? Digamos de que haya un problema de calidad de recursos humanos dentro de la organización. Entonces viene el consultor de DO, ¿verdad? Investiga qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas de calidad que hay, y vamos a decir que un hipotético caso llegó a la conclusión de que estaban mal los procesos de búsqueda y selección, ¿verdad? Entonces encontró que el problema era el proceso de búsqueda y selección. Entonces, ¿qué va a hacer él? Una vez que identificó el problema, él va a proponer, va a elaborar seguramente manuales de procedimientos de selección de personal. Dentro de esos manuales de procedimientos se va a recomendar algunos materiales, algunas baterías de test que se van a utilizar.
cómo se van a utilizar esas baterías de test, cómo van a ser los informes de los procesos de selección de personal, quiénes son los que van a entrevistar, en qué parte del proceso de selección se van a entrevistar, van a realizar las entrevistas, van a haber entrevistas preliminares, entrevistas intermedias, entrevistas finales, van a entrevistar solamente recursos humanos o también van a entrevistar recursos humanos y la jefatura directa, ¿verdad? Entonces, una vez que identificó él el problema, empieza a implementar lo que yo te estoy mencionando. Hasta que se empiezan a hacer las implementaciones del proceso de selección y él hace una evaluación, ingresan las personas nuevas y va pasando el periodo de prueba y hace una evaluación de cuál es la calidad de los recursos humanos que ingresan. Y una vez que se considera que se solucionó ese problema, entonces ahí terminó el trabajo del consultor de DO. ¿Me entendés, Agustín? Sí, profe. Profe, Nosotros, el consultor, perdón, el consultor eh, es alguien externo o también sí. puede ser puede estar dentro de la organización. Y los libros te dicen que también hay interno, ¿verdad? Pero yendo un poco a nuestra realidad, ¿verdad? Yo prefiero siempre que sea alguien externo, porque hay cuando ya sos interno, como que muchas veces ¿cómo te explico? Se contamina uno con la idiosincrasia de la organización, con una cuestión cultural, ¿verdad? Y un consultor tiene que ser imparcial. Un consultor tiene que ser, no tiene que estar ni de un lado ni del otro lado, ¿verdad? Tiene que buscar el beneficio para la organización. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que cuando hay un consultor interno, de repente puede a lo mejor hacer vínculos dentro de la organización y puede llegar a ser subjetivo, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es la mayor objetividad posible. Por eso es que, por ejemplo, las auditorías, la mayoría de las auditorías son externas, por ejemplo, en las empresas. Hay algunas empresas que tienen su auditoría interna. Hay, por ejemplo, organizaciones como los bancos y las compañías de seguros donde el BCP le exige que haya un auditor interno. Pero ese auditor interno otra vez le rinde un informe a BCP, ¿verdad? Que es un ente externo y regulador. Entonces lo que nosotros estamos buscando, el ejemplo que te di, Agustín, es de una persona que en teoría es externa y que otra vez le orienta a las personas que están en recursos humanos y también a la gerencia general sobre cuáles son los inconvenientes que hay con la calidad de los recursos humanos. Identificó el problema y lo que hace es sugerir qué actividades se pueden hacer para solucionar ese problema. ¿Me va siguiendo, Agustín? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, perfectamente, profe. Ok. Bueno. Bueno, esto vamos a ir pasando. La función del consultor le debe asesorar, brindar información necesaria al cliente que le permita percibir, comprender, tomar decisiones relacionadas a los hechos de un proceso que debe enfrentar, ¿verdad? Eh, el consultor o muchas veces identifica si es que hay mucho flujo de trabajo, si los canales de comunicación no son adecuados, si puede llegar a haber problemas de relaciones con la gente, ¿verdad? O las relaciones son muy informales, ¿verdad? Esto vamos a ir pasando. Lo que él tiene que hacer es asesorar, ¿verdad? Y un punto muy importante acá que dice que es desarrollar la capacidad perceptiva del cliente, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esa capacidad perceptiva del cliente? Que tiene que entrenarle al cliente a poder identificar las bases de un problema. Y cuando nos referimos a las bases de un problema es que no siempre el problema está en las consecuencias, sino que lo que lo sustenta, ¿verdad? Es decir, y vamos a ir al ejemplo nuevamente para que sea más práctico. Si yo estoy encontrando problemas en la calidad de los recursos humanos porque cometen errores constantemente, porque no llegan a los tiempos, los informes no son correctos, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo?
le estoy echando nomás a la gente y traigo otra persona. Y después otra vez, esa misma persona tiene otra vez el mismo problema y le echo otra vez a la persona y traigo otra persona, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Ahí el problema, mi capacidad perceptiva no estoy utilizando. ¿Por qué? Porque el problema no es posiblemente, o la solución, mejor dicho, no es posiblemente cambiar nomás a la gente. Posiblemente mi problema, la base del problema, es que los procesos de búsqueda y selección no sean los adecuados, ¿verdad? Entonces yo voy a ir cambiando y echándole a la gente y trayendo a otra persona y echándola y trayendo cuando que a lo mejor no tengo proceso de búsqueda y selección apropiado. O se puede dar el caso también que mi proceso de búsqueda y selección sea el adecuado y la gente renuncia o yo le eche constantemente. ¿Por qué? Porque tengo un estilo de liderazgo muy autocrático dentro de la organización. O no, otro es el problema. Haya sido que dentro de la organización lo que yo tuve, lo que detecté es que yo estoy pagando por debajo de la media del mercado. Y al estar pagando por debajo de la media del mercado, la gente viene, se forma y se va a la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia le paga un poco más. ¿Por qué? Porque la competencia a lo mejor le da más beneficios, ¿verdad? O sea, evidentemente yo como empresa no estoy siendo atractivo para los recursos humanos que están en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para ser más atractivo? No puedo pagar, no tengo el capital para pagar a lo mejor por encima de la media, dentro de la media del mercado. Pero ¿qué otras cosas puedo hacer? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. A lo mejor estamos pagando un poco menos, pero vamos a trabajar, vamos a hacer menos horas, reducir un poco las horas de trabajo y no vamos a trabajar sábado. Vamos a tratar de trabajar en la semana más horas. O trabajamos prácticamente 9 horas diarias y los viernes trabajamos 6 horas. Y la gente los viernes ya sale más temprano. Y me aboco a que mis recursos humanos sean la mayoría de un target de edad entre a lo mejor entre 18 y 30 años. Gente joven, ¿verdad? Que va a buscar eso. Entonces, yo tengo que pensar nomás también en las estrategias, porque no siempre todo es plata, ¿verdad? O sea, si no puedo pagar más, bueno, ¿qué hago para ser un poco atractivo? Porque la gente no se queda por eso. Pero yo tuve que ser lo suficientemente perceptivo, ¿verdad? Tuve que ser lo suficientemente perceptivo para identificar realmente cuál es la base del problema. Porque si es que yo no soy lo suficientemente perceptivo, voy a estar errando y voy a estar trabajando, voy a estar tomando decisiones al ensayo-error. ¿Y qué es el ensayo-error? Hago tentativas, ¿verdad? Pruebo por si me sale. No me sale este, voy a buscar lo otro. No me sale este, voy a buscar lo otro, ¿verdad? Entonces, es importante que un consultor pueda desarrollar o trabajar en el cliente o estimular esa capacidad perceptiva y esa capacidad de análisis. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el consultor o no resuelve el problema, es lo que hace es orientar. Orienta los problemas. Perdón, pero orienta a la gente para que pueda las personas resolver los problemas de la organización, ¿verdad? Esto es lo mismo cuando te vas a un psicólogo clínico. El psicólogo clínico nunca te dice lo que vos tenés que hacer. El psicólogo clínico no te dice, bueno, sabes, vos tenés que irte a hacer esto y esto y esto y te resuelve. No, tu problema no. Es lo que hace es en la mayoría de los casos te orienta para que vos encuentres la solución, para que hagas un insight, ¿verdad? Y con el insight puedas encontrar el camino que te lleve a la solución. Entonces es lo mismo lo que nosotros hacemos en las organizaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que plantear situaciones, buscar alternativas y trabajar un poco en esa capacidad perceptiva del cliente para que la empresa en algún momento pueda manejarse por sí sola. ¿Okay? Entonces el consultor de ¿qué más hace? Propone actividades orientadas al desarrollo de personas y la productividad de la organización. Obviamente que esa es nuestra función. Nuestra función justamente es tenemos que trabajar en el desarrollo de la gente. Que si la gente hoy hace 2, mañana tiene que hacer 3. Y pasado mañana tiene que hacer 5. ¿Se entiende? Es decir, que si es que hoy sabes hacer selección de personal, mañana tenés que saber hacer evaluación de desempeño.
Y pasado tenés que también desarrollar clima. ¿Se entiende? Y el otro día tenés que desarrollar ya administración de salario. O sea, lo que buscamos es que la gente se vaya desarrollando para que la organización se pueda ir desarrollando más. Y cuanto más se desarrolla la gente, más competente es y más oportunidades de trabajo tiene. Cuando más específico es lo que sabemos hacer, entonces menos oportunidades de trabajo vamos a ir teniendo. Las organizaciones hoy por hoy, más todavía con esta situación de pandemia, se están achicando. Entonces, ¿quiénes son los que sobreviven? Aquellos que saben hacer varias cosas. Profe, en Y síntesis sería, sí, perdón, sí, sería como el consultor de procesos lo que le ayudaría a la empresa, aparte de todas las recomendaciones, búsquedas de que sea, no sé si autosustentable pueda ser una palabra o que sea, tenga autogestión ante las necesidades que tenga o que encuentre, le ayuda principalmente al gerente y como cabeza principal. Que no se quede de manera estática esa organización, sino que pueda haber un más allá. O sea, que tenga que cuando encuentre una solución que vea un poco más adelante cómo puede mejorar. O sea, eso es lo que hace el consultor de procesos. sí. El consultor de proceso lo que le hace es, le ayuda también a pensar a la organización. Ante una nueva situación, tiene que estar preparada la organización para poder encontrar una solución, ¿verdad? Obviamente que nosotros estamos hablando desde el punto de vista de los recursos humanos. Nosotros somos consultores relacionados a recursos humanos, ¿verdad? Ustedes van a encontrar que hay consultores de negocios, ¿verdad? Consultores de OIM, consultores de plan Sí. estratégico, ¿verdad? Que es parecido al consultor de negocios. Por ejemplo, el consultor de negocios le hace pensar a las personas como a la organización cómo van a vender más, ¿verdad? Un consultor de OIM trabaja mucho en cómo pueden organizarse mejor. Y nosotros, qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de los recursos humanos y que en base a esa calidad de los recursos humanos la organización mejore? Porque acá hay una operación, vamos a decir, una operación matemática simple, ¿verdad? Recursos humanos más desarrollo es igual a rentabilidad de la organización. O sea, en la medida que yo tengo recursos humanos más competentes, la organización va a ser mucho más dinámica y más rápida. Va a tener mejores resultados. Entonces nosotros somos los consultores, pero que estamos relacionados a lo que es recursos humanos. ¿Comprende, Fátima? Sí, profe, clarísimo. Gracias. Eso justamente, profe, estaba pensando Sí, hasta dónde nosotros teníamos que abarcar. O sea, tipo, hay secciones de áreas de la empresa en donde justamente no tenemos los conocimientos necesarios, ¿verdad? Entonces, nuestra área principal sería recursos humanos únicamente, ¿verdad? claro. Nosotros somos especialistas en recursos humanos y vamos a asesorar en base a lo que es recursos humanos. Así es, Agustín. Porque nosotros no estamos preparados, por ejemplo, para ventas. Pero si viene un consultor de negocios y dice que tenemos que, por ejemplo, encontrar recursos humanos con un perfil comercial más agresivo, ahí entramos nosotros. Pero no como un consultor propiamente dicho, sino que entramos para poder proveer a la organización de esos recursos. Bueno. Eh, ¿Cuáles son las áreas de actividad? ¿Verdad?
de nuestra actividad, lo que es consultoría de procesos, todo lo que tenga que ver con comunicación, ¿verdad? Ustedes saben que yo siempre les repito y les sigo repitiendo, en varios cursos les dije de que el problema de comunicación ha de ser el 80% de los problemas de las organizaciones. Eh, Cuando hablamos de comunicación, nos referimos siempre que tiene que haber una retroalimentación en donde en círculo, ¿verdad? La organización vaya fluyendo. Perdón, la comunicación vaya fluyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que la organización, que la comunicación va, vuelve, ¿verdad? Es lo ideal, pero no se da muchas veces de esa forma. En muchas organizaciones la comunicación va nomás, pero ya no vuelve como debería de venir. Estamos acostumbrados a dar órdenes y no a escuchar a los recursos humanos. Queremos que nuestras decisiones sean las que se cumplan. Y a lo mejor nuestro equipo de trabajo tiene mejores ideas que nosotros. Pero esa necesidad de superioridad individual nos calcome, ¿verdad? Entonces no queremos a veces escuchar porque pensamos que es de un menor rango que nosotros o que puede llegar a pensar si es que utilizo su idea, que va a tener mejor idea que la mía, ¿verdad? Hay muchas cosas muchas subjetividades en el tema de la comunicación que el ser humano hace de que por una cuestión de ego puede interferir muchas veces en una organización fluida y dinámica. Hay organizaciones en donde, por ejemplo, esa necesidad de tener el poder también hace que haya una sola firma, por ejemplo. O yo no me comunico bien con mis subordinados, entonces yo nomás tengo que decidir y firmar yo. Entonces yo viajé una semana, en esa una semana no se hicieron las compras, no se hicieron muchos procesos, porque yo no estaba y no había firma, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas en en las organizaciones que en cuanto a la comunicación que generan este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Yo no me comunico bien con mis subordinados, no confío en ellos, entonces solamente yo soy el único que haga la firma. Otro tipo de inconveniente que hay también son las funciones y los papeles del miembro del grupo, ¿verdad? Hay veces que en en las organizaciones las funciones no están bien determinadas, no hay manuales, no hay descriptivos. Entonces, las funciones y las responsabilidades no tienen delineamientos claros, empieza una desorganización total, de repente una superposición de actividades. También suele pasar de que ante la superposición de actividades se tarda más. Eh, Se da la situación de que no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del otro equipo, ¿verdad? Y varias dificultades que suelen suceder cuando hay este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, una buena organización, unos descriptivos, unos manuales, también es muy importante dentro de una organización para poder tener claridad en cuanto a los roles, ¿verdad? Acá habla de solución de problemas y toma de decisiones. No solucionamos nosotros los problemas, le ayudamos a la organización y le brindamos las herramientas necesarias para que puedan solucionar los problemas y los gerentes puedan tomar las decisiones con solidez en base a estas herramientas, ¿verdad? Como les iba diciendo, cuando hablé de comunicación ya hablé de autoridad y liderazgo. Entonces, muchas veces cuando la autoridad y el liderazgo no tienen un manejo apropiado, la organización se vuelve un caos. La autoridad en extremo es malo. O sea, eh, o sos muy autocrático o o controlas poco, tenés poca autoridad. Entonces ahí vienen los problemas, ¿verdad? Porque en una organización donde todo es muy autoritario,
Si bien en principio puede dar buenos resultados a nivel monetario, pero a nivel de recursos humanos la gente cae en insatisfacción fácilmente. A diferencia también de cuando prácticamente no hay autoridad, no hay controles, entonces todo se organiza más, todo se desorganiza, ¿no? Entonces siempre es importante trabajar en la autoridad intermedia con los jefes, ¿verdad? Y cuando hablamos de autoridad no solamente nos referimos a las personas, sino también nos referimos a aquellos reglamentos que puedan existir y que la gente deba cumplir, ¿verdad? Y cuando hablamos justamente del liderazgo, eh, hay muchos jefes que son jefes pero no son líderes, ¿verdad? Entonces siempre es importante cuando trabajamos en cambio, desarrollo organizacional, consultoría de procesos, identificar los líderes de una organización. Porque son con ellos con quien nosotros tenemos que trabajar, porque ellos son los agentes de cambio realmente. Yo, consultor de me voy a trabajar, me contrata una empresa, nadie me conoce, ¿verdad? Y yo digo, bueno, a partir de, implemento un nuevo procedimiento que se tiene que utilizar a partir del lunes, nuevo procedimiento, ¿verdad? Y muchas veces hay resistencia al cambio, la gente no hace, pero cuando una de las personas que son líderes y que son realmente las personas que son agentes de cambio dentro de una organización, se ponen la camiseta de cambio, los demás le siguen. Las personas que son referentes. ¿Por qué creen ustedes de que las publicidades, por ejemplo, hacen gente que son referentes? De repente ven a alguien, no sé, que utiliza un perfume de cierta marca y le colocan a una persona muy conocida que usa esa marca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cree que la gente lo va a seguir a él, que va a hacer lo que él hace, ¿verdad? Entonces las personas que marcan tendencias, modas, ¿verdad? De una u otra manera tienen un liderazgo que hace que los demás le sigan. Y dentro de una organización también hay este tipo de personas que no siempre son los jefes, pero que son los líderes y que influyen en el grupo. Muchas veces influyen negativamente y otras veces influyen positivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué también trabajamos en desarrollar competencias y, y la cohesión de grupos por sobre todo, ¿verdad? Desarrollar competencias individuales y también vamos desarrollando competencias que, eh, ¿cómo le digo? Que puedan hacer que se pueda trabajar en equipo. Que la organización no funcione como islas, sino que realmente funcione como un todo. No solamente dentro de los departamentos se tienen que formar los grupos, los equipos de trabajo, sino los equipos de trabajo se refiere a, por ejemplo, que puedan trabajar en forma conjunta administración y ventas, algo que casi nunca se da, ¿verdad? El área de mantenimiento con el área de producción. Entonces, muchas veces en la organización se dan rivalidades entre estos grupos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De que ellos realmente puedan verse como un solo todo. Y de que eso se pueda y que puedan trabajar en equipo en forma continua. Preguntas, dudas, consultas hasta acá. Vamos bien, profe. Ok. Bueno, para entrar, vamos a entrar un poco en las fases del proceso de consultoría de proceso, pero se va a cortar y lo que quiero hacer es dejar hasta acá, ¿verdad? Y en 5 minutos yo les voy a enviar una invitación nuevamente y en 5 minutos nos volvemos a conectar, ¿les parece? Dale, Bueno, profe. profe. ¿Está? Quedamos así. Chau, chau. Dale.